Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 27. ¿Cómo sabes mi nombre? Steven apenas había terminado de hablar cuando de repente entró en pánico. No fui yo, fue él. Pero al instante siguiente, Steven volvió a hablar. ¿Qué sabes? No le hagas caso. Era como si estuviera discutiendo consigo mismo, dividiéndose en dos voces. Una le hablaba directamente a Lorien, mientras que la otra lo interrumpía constantemente. Por supuesto, Lorien ya comprendía lo que estaba sucediendo. Steven era el hombre que tenía delante. Su personalidad normal, su yo original. Mark era el que estaba dentro de su mente. Él también era Steven, pero como una personalidad aparte. El verdadero caballero Luna. Por eso, hablar solo con Steven era inútil. Lorien tenía que hablar con los dos a la vez. Al ver a los dos discutir, Lorien extendió la mano y dio un golpecito a la mesa. Toc, toc. Una onda roja se extendió desde el punto de contacto, llenando rápidamente toda la habitación. Steven se calmó al instante, al igual que Mark, el caballero Luna que habitaba en su mente. Solo entonces habló Lorien. Una frase cada una. No más. ¿Entendido? Steven echó un vistazo al espejo. El Mark que estaba dentro asintió al unísono con él. Está bien. Una vez que ambos se calmaron, Lorien cruzó los brazos y dijo con voz serena. Steven, ¿qué problema te trae por aquí? Al oír esas palabras, Steven se giró para mirarse en el espejo y luego volvió a mirar a Lorien. Esa otra presencia en mi cabeza, está arruinando mi vida. Perdí mi trabajo por su culpa. Ni siquiera puedo intentar conquistar a la chica que me gusta. Lorien asintió levemente y luego dirigió su mirada al espejo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu problema? Al principio, Mark no tenía nada que decir. Pero después de mirar a Steven, habló. Tenemos una misión más importante, Steven. Tu existencia es mucho más importante de lo que crees. No puedes seguir viviendo así. Steven quiso discutir inmediatamente. ¿Por qué? Pero Lorien hizo un gesto con la mano, interrumpiéndolos a ambos. Se quedaron en silencio y lo miraron. Permítame aclarar su caso primero. Steven, no hay nadie más viviendo en tu cabeza. Has tenido esquizofrenia desde la infancia. Tú y Mark sois la misma persona, pero con emociones y conciencia independientes. Una escisión total, que crece por separado. Por eso sientes que hay alguien más en tu mente. Pero en realidad, la separación ocurrió cuando eras niño. Simplemente no lo sabías. Si quieres curarte ahora, la única opción es borrar todos tus recuerdos y empezar de cero. ¿Estás dispuesto a hacerlo? En pocas palabras, no tiene cura. A menos que estés dispuesto a empezar de cero, como reinstalar un sistema operativo. Al oír esto, Steven negó con la cabeza de inmediato. De ninguna manera. Tras un reinicio, el hardware podría seguir siendo el mismo, pero el software no. Sería alguien nuevo. Al ver su negativa, Lorien volvió a mirar al espejo. ¿Y tú, Mark? Eres un mercenario que recibió el destino y la bendición de un dios egipcio, y luchas contra el mensajero de otro dios. Ustedes dos no paran de intercambiar identidades y, al final, la vida de todos se sume en el caos. ¿Pero alguna vez se han planteado trabajar juntos? ¿Compartir las tareas, repartir el tiempo adecuadamente y cooperar de verdad? Steven seguía negando con la cabeza, sin querer aceptarlo. Como él era quien tenía el control principal, sentía que su vida se estaba arruinando, en lugar de ser compartida. Mark, por otro lado, pensó un momento, pero tampoco estaba seguro de qué hacer. Al ver que Steven se negaba, Lorien sonrió con sorna. ¿Y luego qué? ¿Desapareces? ¿Le cedes el control total a Mark? Al menos él puede ser un superhéroe. Tú solo eres un hombre común y corriente. Steven negó con la cabeza aún con más fuerza. No. Rechazó la idea de plano. Pero Mark en el espejo asintió y obligó al cuerpo de Steven a decir. Vale. No. Casi llegaron a pelearse entre ellos. Toc, toc. Lorien volvió a golpear la mesa. Cuando ellos lo miraron, continuó. Entonces, ¿qué hay de ti, Mark? ¿Renunciarías al poder del caballero Luna, dejarías de hacer lo que te da la gana y dejarías que Steven viviera su vida? La respuesta era obvia. Mark obligó rápidamente a Steven a asentir. Pero Steven se defendió, obligándose a negar con la cabeza. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Lucharon entre sí hasta que Lorien suspiró impotente. Esto es lo que les digo. Hablen sobre ello. Organicen bien su tiempo. Trabajen juntos y ayúdense mutuamente. ¿Pueden aceptarlo? Steven, ya perdiste tu trabajo y la chica se fue.
¿Por qué no echas un vistazo a la vida y los objetivos de Mark? Mark, no puedes controlar completamente a Steven y hacer que viva solo para tu misión. Cuando no estés luchando, deja que él se encargue de las cosas. Gana dinero, vive bien. Steven no necesitará un trabajo de oficina, y juntos incluso podrías recuperar a la chica. ¿No sería perfecto? Para decirlo sin rodeos, su situación era muy parecida a la de Banner. Pero el otro yo de Banner era Hulk, alguien mucho más difícil de convencer. Aún así, Banner logró fusionarse con él. Eso sí que es verdadera fuerza. Tras escuchar la sugerencia inicial de Lorien, se mostraron reticentes. Pero al considerar su segunda solución, ambos sintieron de repente que era posible. Steven se miró en el espejo. Mark, reflejado en el espejo, le devolvió la mirada. Finalmente, ambos asintieron al unísono. Podemos intentarlo. Gracias, doctor. No hace falta que me des las gracias. Lorien deslizó el lector de tarjetas. Solo tienes que deslizar tu tarjeta. ... Finalmente, tras entregar el último dinero que le quedaba, Steven se puso de pie con una expresión de total derrota. Lorien lo miró y sugirió: si ni siquiera te alcanza para un billete de avión, quizás deberías considerar unirte a los Vengadores. Una vez que te registres como superhéroe y firmes un contrato de trabajo, podrás obtener un adelanto de tu sueldo. Los ojos de Steven se iluminaron ante la idea. Pero Mark se negó. Todavía tengo una misión que terminar. ¿No podemos registrarnos después, Steven? Steven dudó un momento y finalmente asintió. Los dos se marcharon. Lorien se recostó cómodamente en su silla. Bien, hecho rápido. Dos hombres adultos. No tenía ganas de perder el tiempo con ellos. Si hubiera sido una mujer hermosa, habría charlado con gusto hasta la hora de salida. Pero con los hombres, daba igual si ganaba dinero o no. Cuanto más rápido, mejor. Así podía volver a holgazanear. Al mediodía, Wanda abrió un portal y entró en la oficina con Gwen, ambas cargando comida. Los tres se sentaron a comer y, poco después, las noticias empezaron a emitir la última actualización. 9:30 am, hora de Nueva York. El primo de Hulk fue atacado por una pandilla. Furioso, Hulk mató al asesino en la calle. Ciudadanos, ¿qué opinan? Déjenos sus comentarios. Si hoy puede matar a un asesino en la calle, mañana puede matarnos a nosotros. Opónganse a los superhéroes. Hay que controlarlos. Un momento, asesinan a tu primo y se supone que no debes estar enojado. Era una persona común y corriente atacada por una pandilla. ¿Acaso la pandilla no es la culpable? Pero los gánsteres y los asesinos también tienen libertad. ¿Cómo puede matar a alguien a plena luz del día? De acuerdo, de acuerdo. Espero que cuando tú y tu familia mueran, puedas decir lo mismo. Como era de esperar, Nueva York, y todo Estados Unidos, estallaron en indignación por el incidente. Algunos insistían en que Hulk estaba equivocado. ¿Cómo podía matar a alguien en la calle? ¿Qué pasaría si los superhéroes perdieran el control y mataran a más gente? Todos merecen libertad. Pero la libertad de los superhéroes debería estar restringida. En resumen, no todos pueden ser tratados igual. Otros creían que Hulk tenía razón. Su primo había sido asesinado, y encima por gángsteres. Claro que tenía razón. Ese hombre intentó matar a alguien, así que merecía morir. Y luego estaban los fanáticos de los superhéroes. Apoyaban incondicionalmente a Hulk, incluso deseando que aniquilara a toda la pandilla para vengarse. En resumen, las opiniones se dividieron en tres grupos. Los partidarios de la libertad con doble rasero, los defensores del análisis racional y los admiradores incondicionales. Wanda y Gwen vieron el reportaje juntas. Gwen parpadeó sorprendida. Era el primo de Banner, no es de extrañar que Banner, que siempre parecía tan tranquilo, pudiera estallar con semejante furia. Sí, todos tenemos un límite. Incluso la persona más educada puede estallar. Por eso no se debe presionar a la gente honesta. Cuando finalmente explotan, es cuando más peligro corren. Wanda negó con la cabeza con un suspiro. La sociedad siempre es así. Un desastre. Cada persona juzga a los demás según su propia perspectiva. Ser un superhéroe público no es tan glamuroso como parece. Gwen asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Durante todo este tiempo había mantenido su identidad oculta y, gracias a ello, vivía con mayor comodidad. En cuanto a ayudar a la gente, lo hacía cuando podía. Si no podía, pues ahí terminaba todo. Su sentido arácnido era muy agudo. Si había algún delito cerca, normalmente lo sentía. Pero si ella no podía evitarlo, entonces simplemente era una limitación suya. Entonces a Gwen se le ocurrió algo. Entonces, ¿la prima de Banner murió así sin más? ¿Había alguna forma de salvarla?
Lorien negó con la cabeza mientras comía. Una bala en el corazón. ¿De qué serviría un intento de rescate? Ah, pero aún así, debió haber sido de hecho, me llamó y me pidió consejo. Le dije que le diera su sangre a su primo, ya que son parientes de sangre. Diría que no tardará en aparecer She-Hulk. Wanda. ¿La Hulka? Wanda se quedó paralizada, y ella y Gwen inmediatamente comenzaron a imaginar cómo podría ser She-Hulk. Hulk era enorme. ¿Sería She-Hulk igual de grande? Pero Lorien ya conocía su aspecto. Me dedicó una sonrisa misteriosa. Ya lo verás. Quizás en los próximos días. Está bien. En cuanto a sus habilidades, el potencial de She-Hulk superaba con creces el de Banner. Banner tardó años en fusionarse finalmente con la voluntad de Hulk. Pero She-Hulk podría lograrlo en tan solo unos días. La diferencia era enorme. Después del almuerzo, Wanda y Gwen devolvieron los cuencos y los palillos para lavarlos. Wanda continuó con su entrenamiento diario, mientras que Gwen hizo lo que quiso. De todos modos, no le quedaban muchas vacaciones. La semana siguiente se iría a la universidad. Una vez que Wanda y Gwen se hubieron marchado, Arya giró la cabeza hacia Lorien y dijo: el señor Wanda y la señorita Gwen están actualmente en su ciclo menstrual. Según mis cálculos, volverán a la normalidad en 3 o 5 días. Lorien. Bella añadió al mismo tiempo: amo, esta noche puede contar con la señorita Ella o con nosotras para pasar el tiempo y satisfacer sus necesidades. Arya y yo podemos atenderle en cualquier momento y en cualquier lugar. En cualquier momento, en cualquier lugar, superdetectives Dada. Al oír esto, Lorien suspiró y se frotó la frente. Sus cálculos eran correctos. Los ciclos de Gwen y Wanda realmente se habían superpuesto. Eso significaba que su toro realmente estaba en problemas. Ya no quedan campos por arar. Lorien pensó un momento y luego miró a las 2 bailarinas que le servían con tanta fidelidad. ¿Cómo decirlo? Este sustituto, era hora de usarlo. Tras dudar un poco, solo pudo asentir y decir: esta noche, entonces. Las 2 bailarinas asintieron y volvieron a sus posiciones originales, con las manos entrelazadas a la espalda como bailarinas. La mirada de Lorien se detuvo en ellos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaban completamente quietos. Cuando su peso se desplazó hacia el pie izquierdo, sus caderas se inclinaron hacia la izquierda. Cuando se desplazó hacia la derecha, sus caderas se inclinaron hacia la derecha. Incluso sus cinturas bien definidas se movían sutilmente de un lado a otro con los cambios de vestuario. TSH. ¿No estaban hechos de metal? ¿Cómo es posible que los detalles sean tan precisos? Ah, claro. Su material ahora era incluso más avanzado que el nanometal. De acuerdo, entonces. Esta noche, probaría esos 2 Fleshlights. Eran solo la 1 p.m. Solo quedan unas pocas horas. Mientras tanto, dentro del complejo de los Vengadores. Después de varias horas de exámenes corporales completos, Natasha informó a Banner: las constantes vitales de Jennifer están completamente estables ahora. Está incluso más sana que la mayoría de las personas en este mundo. Pero, Banner insistió rápidamente. ¿Pero qué? Natasha le entregó la tableta. Banner lo tomó y miró. La imagen mostraba claramente que los ojos de Jen se habían vuelto verdes, e incluso los mechones de cabello nuevo de 1 milímetro de grosor en sus raíces también eran verdes. Un solo mechón podría pasar desapercibido, pero con una capa entera como esta, cualquiera podría darse cuenta en el momento en que se separara el cabello. El Banner se desplazó aún más. Ahí estaban los análisis celulares y los resultados de los análisis de sangre de Jen. La conclusión fue casi idéntico al suyo. En ese momento, Banner recordó las palabras de Lorien. La familia Hulk va a tener 2 miembros. Lo que significaba: Jen se va a convertir en She-Hulk. Banner finalmente se dio cuenta. Natasha asintió. Sí. Como científico, Banner no se emocionó. En cambio, sopesó con calma los pros y los contras. Desventajas. 1. No tenía ni idea de cómo se vería Jen como She-Hulk. 2. Jen nunca podría volver a una vida normal. Y eso fue todo. Solo esos 2 ventajas. Demasiadas para enumerarlas. Lo más importante es que su vida ya no corría peligro. Banner exhaló aliviado y asintió. Menos mal. Al menos Jen ha vuelto. Natasha estuvo totalmente de acuerdo. Pase lo que pase, la familia siempre fue lo primero. Vivir era más importante que cualquier otra cosa. Después de todo, aparte de convertir a Jen en She-Hulk, no había forma de salvarla cuando estaba al borde de la muerte. Así que este resultado no fue una derrota. Oh. En ese momento, Jen se despertó sobresaltada. Abrió los ojos y miró a su alrededor confundida. ¿Dónde estoy? Banner dio un paso al frente para explicar.
Este es el complejo de los Vengadores. Gen asintió levemente, llevándose una mano a la cabeza mientras intentaba recordar. Al segundo siguiente, una avalancha de recuerdos inundó su mente. Su cuerpo se estremeció al darse cuenta de lo que sucedía. Ayudé a esa chica que estaba siendo acosada por la pandilla, gané. Y luego me dispararon. ¿Estoy muerto? Banner negó con la cabeza. No, Gen. No estás muerta. Estás viva. ¿Por qué? Gen se miró el pecho. Pero me dispararon en el corazón. Recuerdo haber sentido muchísimo frío al final. Banner guardó silencio. Intercambió una mirada con Natasha, luego asintió y dijo: Gen, lo creas o no, podrías convertirte en She-Hulk. Gen. Oh, ¿qué? Después de que Banner y Natasha terminaran de explicar, Gen cogió un espejo y estudió su reflejo. En el espejo, sus ojos se habían vuelto verdes. Cuando se apartó el cabello, descubrió que los nuevos mechones que le estaban creciendo ya se habían vuelto de color verde pino, como las agujas de un pino. El problema era obvio. Voy a convertirme en Hulk. Gen se miró a sí misma, imaginando cómo se vería, con un ligero desagrado en el rostro. UMMA. Banner hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, y después de un rato finalmente dijo: serás Hulka. Para ser precisos, ya lo eres. Mientras pierdas los estribos, te transformarás. Pero, al igual que yo, con el tiempo podrás fusionarte con ellos y aprender a controlarlos. Cuando Banner terminó, Natasha asintió y añadió: por ahora, lo mejor es que permanezcas aquí en la base para su observación. Ya te hemos preparado sujetadores deportivos y pantalones cortos de compresión a medida para que tu ropa no se rompa durante las transformaciones. Una vez que domines el control, podrás volver a una vida normal. Gen asintió en señal de comprensión. Pero en el fondo, otra preocupación la atormentaba. ¿Y si se transformara en algo feo? Al fin y al cabo, era una mujer. ¿Qué mujer se opondría a volverse más guapa? ¿Y qué mujer querría transformarse en algo monstruoso? Ese era su mayor miedo. ¿Puedo intentar transformarme ahora?, preguntó. Banner y Natasha intercambiaron una mirada. Natasha asintió. De acuerdo, pero primero cámbiate al equipo personalizado. La condición física de Gen ya era más que estable. Probar la transformación ahora no suponía ningún riesgo real. Los tres se dirigieron a la sala de entrenamiento, donde Gen se puso su uniforme reforzado. Era similar a un conjunto de boxeo femenino. 2 piezas. Un sujetador deportivo de varias capas que dejaba al descubierto su clavícula y se extendía hasta su estómago. Y pantalones cortos multicapa, con una capa interior debajo de unos pantalones cortos deportivos ajustados. Preparada, Gen intentó desencadenar la transformación por sí misma. ¡Ah! Ella gritó. Intentó realizar movimientos repentinos y bruscos. Pero nada funcionó. Frustrada, se volvió hacia Banner. ¿Cómo te transformaste por primera vez? Banner pensó un momento. Estimulación. Natasha analizó rápidamente. Quizás no hayas experimentado lo que es una transformación forzada. Podríamos intentar provocarla de forma pasiva. Una vez que conozcas esa sensación, podrás transformarte a voluntad. Gen dudó. ¿Dolerá? Banner contuvo el aliento. Probablemente un poco. Interrogación de cierre. Instantes después, Gen se quedó mirando las pesadas ataduras que ahora le sujetaban las muñecas y los tobillos, con expresión de asombro. Espera, ¿puedo simplemente no transformarme? Natasha se ajustó las correas alrededor de las muñecas, los tobillos, la cintura, los muslos e incluso el cuello antes de sacar un dispositivo paralizante. Ya estás sujeto con el cinturón de seguridad. Vamos a probarlo. Banner explicó desde un lado. Esto es solo para evitar que pierdas el control y causes destrucción. Cuando me transformé por primera vez, no podía controlar mis emociones en absoluto. Las ataduras mantendrán todo a salvo. No te harán daño. Mientras Natasha ajustaba la configuración de la pistola paralizante, también explicó. El sillón reclinable en el que estás puede soportar cientos de toneladas de fuerza. Cada correa de sujeción tiene una capacidad de carga de 6 cifras. No te preocupes, Gen. No te harás daño. Tranquilizada por las palabras de ambos, Gen cerró los ojos y se preparó. El voltaje de la pistola paralizante se podía ajustar libremente. Como era la primera vez de Gen, Natasha lo configuró a un nivel lo suficientemente fuerte como para dejar inconsciente a un perro grande. Moderado, pero no excesivo. Ella le mostró el medidor a Banner. Le echó un vistazo rápido y asintió. En esas condiciones, no causaría ningún daño permanente. Natasha dio un paso al frente, presionó los electrodos contra el muslo de Gen y apretó el gatillo. ZZZZT.
La repentina sacudida sacudió el cuerpo de Gen. Abrió los ojos de par en par. Nunca antes había sentido algo así. Sus pupilas verdes se contrajeron bruscamente, para luego volver a su posición normal. Al mismo tiempo, un rugido profundo brotó de su garganta. Su cuerpo comenzó a expandirse rápidamente. ZZZZT. Una de las sujeciones se rasgó con un fuerte desgarro. Gen creció aún más y su piel adquirió un tono verde pino. Pronto. ZZZZT. Con otro chasquido violento, las últimas ataduras se dieron. El cuerpo de Gen había alcanzado su tamaño máximo. Banner frunció el ceño, preparándose para lo peor. Si Gen perdía el control, intervendría de inmediato. Con sus años de experiencia, confiaba en poder contenerla. Natasha también estaba tensa. Ulrich nunca era nada sencillo. Una vez que se enfurecía, el desastre siempre sobrevenía. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era esto. La recién transformada Gen giró la cabeza, los miró a ambos y preguntó con una voz extraña y desconcertada. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Nos lo preguntas a nosotros? Banner miró a Gen y se lo recordó. Gen, ¿te has convertido en Hulk? ¿Qué? Gen inmediatamente bajó la mirada hacia sus manos. Efectivamente, su piel se había vuelto verde y sus manos eran mucho más grandes. Sentía como si todo su cuerpo hubiera crecido. Intentó examinarse, pero las ataduras la mantenían inmovilizada. Al mirar hacia abajo, vio que el cinturón que le ceñía la cintura ya se había roto, aunque las ataduras de sus muñecas y tobillos seguían intactas. Natasha dio un paso al frente y desabrochó el resto de las ataduras. Gen se acercó al espejo y se examinó. Cabello verde, piel verde, ojos verdes, labios verdes. Todo en ella era verde. Levantó la mano y se la pasó por el pelo. Seguía siendo espeso y ondulado. Observó su reflejo con atención, absorta en sus pensamientos. Banner, sintiéndose incómodo, preguntó. Gen, ¿cómo te sientes contigo misma? Gen se observó por un momento. No está mal. Si 100 es la puntuación perfecta, me daría un 81. Pero eso no era realmente lo que Banner preguntaba. Quería saber cómo se encontraba ella. Natasha la observó atentamente. Antes de transformarse, Gen medía alrededor de 1,70 metros, pero ahora medía al menos 2,01 metros, 30 centímetros más alta. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Preguntó Natasha. Gen apretó los puños, con los ojos brillantes. Siento que tengo una fuerza infinita. ¿Quieres probarlo? Ningún problema. Los tres se dirigieron hacia la zona de entrenamiento. En el camino, dijo Banner, solo sobreviviste porque a Lorien se le ocurrió la idea de darte mi sangre. Eso también te convirtió en Hulk. De lo contrario, estarías muerto. Así que cuando todo se calme, tienes que venir conmigo a darle las gracias, ¿de acuerdo? Ah, y por cierto, Lorien es la psicóloga que viste ese día. Ya nos conocemos. Gen se quedó paralizada. Así que su prima conocía al Dr. Su. Eso explicaba por qué Banner le había dicho que esperara antes de hablar más del tema. Y, a decir verdad, tenía muchas cosas que quería comentar con la propia Lorien. Ella asintió con firmeza. Está bien. Mientras tanto, Lorien, que había estado holgazaneando todo el día, hora de salir del trabajo. En cuanto el reloj marcó las 5, salió con las gemelas bailarinas y envió un último pensamiento a través del sistema. Regístrense. Registro de entrada exitoso. Tras fichar su salida, Lorien revisó las recompensas que no había consultado antes. Golpe crítico. Verdadera vara de Waton X1. Obtenido. Fragmento de fuerza Fénix X10. Obtenido. Colección completa del manga de Attack on Titan X1. Golpe crítico. Anulador definitivo X1. Obtenido. Colección completa del manga de Naruto X1. Obtenido. Tras examinarlo todo, Lorien absorbió inmediatamente los fragmentos de la Fuerza Fénix. Luego, hojeó rápidamente los 2 tomos de manga. Como eran colecciones completas, solo leyó el primer volumen de cada uno antes de guardarlos. Eso dejaba en juego los 2 premios más importantes. La verdadera varita de Watomb, y el aniquilador supremo. Lo primero fue el equipo. El segundo, una herramienta. La vara de Watomb fue la primera. Varita de Watomb. Tras absorber energía, puede liberarla en cualquier forma que el usuario desee. Curación, profecía, defensa, ataque, y mucho más. En resumen, un bastón mágico multiusos, hecho a medida para hechiceros. Lorien lo sacó para echarle un vistazo. La varita era simétrica en ambos extremos, y su mango tenía un diseño en espiral con cabezas de bestias con cuernos en las puntas. Su aspecto era bastante común. Pero su utilidad era innegable.
Para cualquier hechicero, era un auténtico tesoro. Lorien asintió y lo guardó. Basura, un objeto tan valioso. Se lo daría a Wanda más tarde. Él no lo necesitaba. Pero el verdadero tesoro de este sorteo fue un encendedor. Un instante después, Lorien alzó la mano y sacó un encendedor plateado que emitía una tenue luz azul. A primera vista, era sencillo y discreto, del tamaño de la palma de la mano, como un dispositivo tecnológico avanzado. Pero en realidad, se trataba de uno de los artefactos más letales de Marvel, capaz de matar incluso a dioses multiversales. El Aniquilador Supremo. La misma arma que la chica devoradora intentó usar una vez para matar al parásito que llevaba dentro, antes de que su padre la detuviera. Este era el Aniquilador Supremo. Aniquilador Supremo. Puede destruir o crear cualquier objetivo elegido por el usuario. Cuanto más fuerte sea la voluntad del usuario, mayor será el poder del arma. Lorien conocía bien este artefacto. Su reputación era legendaria en todo el multiverso. Olvídate de Thanos. Incluso las 5 entidades abstractas entrarían en pánico si el ataque fuera dirigido contra ellas. No, pánico no era la palabra. Ni siquiera se atreverían a huir. Porque el aniquilador había fijado su objetivo. Si te apuntaban con eso, tu única opción era suplicar. Y su mayor potencial iba mucho más allá de matar a las entidades abstractas. Con una voluntad lo suficientemente fuerte, incluso podría borrar una dimensión multiversal entera, eliminando una capa del propio marco del multiverso. Por supuesto, las consecuencias de su uso fueron igualmente aterradoras. En la mayoría de los casos, el usuario sufriría graves consecuencias. Al igual que cuando se usan las gemas del infinito juntas, cuanto mayor sea el daño que causes, mayor será el daño que recibas a cambio. Pero no lo olvides, Lorien poseía la fuerza Fénix. Mientras tuviera suficiente energía, era prácticamente inmortal. Eso significaba que este artefacto era simplemente perfecto para él. No hay necesidad de malgastar energía peleando de un lado a otro. En el futuro, si surgiera una batalla, podría simplemente sacar el encendedor, encenderlo y ¡zas! Muerto en el acto. Ni siquiera las 5 entidades abstractas serían una excepción. Por supuesto, contra el tribunal viviente aún no era suficiente. Pero eso no importaba. Para Lorien, el Aniquilador Supremo era simplemente algo para lidiar con las llamadas 5 entidades abstractas y otros jefes menores. Ningún problema. Lorien guardó el encendedor y subió las escaleras. En ese momento, Wanda seguía practicando hechizos en su pequeño universo. Al sentir la llegada de Lorien, abrió los ojos. Estaba a punto de hablar cuando él le arrojó algo. Un bastón. Wanda lo atrapó y lo examinó, mientras su memoria se avivaba. Este personal, creo que he visto algo parecido en el Camartag. Lorien asintió, se sentó a su lado y la rodeó con un brazo por la cintura. Ese no era ni de lejos tan fuerte. Este sí que es de verdad. Puedes probarlo más tarde. Wanda asintió suavemente. Pero al sentir su mano posarse en su cintura, sus mejillas se sonrojaron. Susurró tímidamente. Lorien. Gwen y yo, nos vino la regla al mismo tiempo. No puedes hacerte ilusiones durante los próximos días, interrogación de cierre. Lorien puso una expresión exagerada de sorpresa, mezclada con arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, deslizó la mano dentro y la apoyó suavemente sobre el bajo vientre de Wanda. Su palma irradiaba calor mientras la consolaba. ¿Te duele? Un poco. El calor de su mano se extendió por todo su cuerpo. Wanda cerró los ojos con un suave suspiro. Pero ahora se siente cálido, cómodo. ¿Ves? Como si le pusieras una bolsa de agua caliente en el estómago. Si una diosa seguía sin gustarle después de eso, solo significaba que no le gustabas en absoluto. Porque si le gustaras, todo lo que dijeras, todo lo que hicieras, estaría bien. Al menos, eso era lo que Lorien se decía a sí mismo. En realidad, ni siquiera él estaba tan seguro. Mantuvo la mano allí un rato, calentándola y tranquilizándola, antes de volver a preguntar. Que ustedes dos se sincronicen así es demasiada coincidencia. ¿Y qué hay de mi toro? Todo el cuerpo de Wanda se tensó. Pensó un momento, luego extendió la mano y la apretó levemente, antes de abrir un poco la boca. Lorien lo entendió. Pero. ¿Solo eso? ¿Estás seguro de que puedes con ello? Wanda cerró los ojos y susurró débilmente. No está Gwen todavía, ella es mejor con la boca, confiaremos en ella, eso fue lo que dijo, pero Lorien no pudo evitar fruncir el ceño para sus adentros. Antes, todos habían sido felices juntos. Pero tal como lo sugirió Wanda, solo él se sentiría bien, mientras que Wanda y Gwen no. Eso no fue equilibrado. Eso no fue justo.
Aún así, a Lorien no se le ocurría una solución mejor. Entonces asintió. Entonces tú y Gwen vais a sufrir las consecuencias. El cuerpo de Wanda tembló levemente. Estaba realmente nerviosa. Esa noche, después de cenar, Lorien llevó a Gwen y a Wanda al pequeño universo para que disfrutaran de la brisa nocturna. Pero entonces recordó algo y se volvió hacia Gwen. Por cierto, Gwen, dentro de 2 días aparecerá un dios maligno en Egipto. Te enviaré allí. Lo único que tienes que hacer es matar a la deidad cocodrilo. Aunque desconocía los detalles, Gwen asintió sin dudarlo. Da igual. Lorien la arrojaría allí, ella se volvería loca, mataría a su objetivo y luego volvería a casa. Bastante sencillo. Al caer la noche, Gwen notó algo de repente y preguntó con curiosidad. ¿Por qué las gemelas bailarinas no vinieron hoy a practicar yoga con nosotros? Ante esto, Wanda puso los ojos en blanco. ¿Estás con la regla y sigues pensando en yoga? Ah, claro. Gwen finalmente se dio cuenta. Lorien notó que Gwen parecía completamente impasible. Las chicas que no sufrieron calambres tuvieron mucha suerte. Al girar la cabeza, se quedó paralizado. Wanda se estaba pintando los labios. ¿Eh? Lorien parpadeó sorprendida. Wanda, ¿por qué te estás poniendo pintalabios? El tono que estaba usando era intenso. Un rojo reina, audaz y deslumbrante. Pero Wanda no respondió. Bajó la cabeza, levantó la camisa de Lorien y le plantó un beso justo en el abdomen. ¡Mua! Al instante quedó una brillante huella de labios. SSSSSS. La mente de Lorien iba a toda velocidad. Esto no se lo esperaba. ¿Se había quedado obsoleto? Al ver cómo el largo cabello de Wanda caía lentamente, Lorien no pudo soportarlo más. Se desplomó sobre la tumbona, jadeando mientras preguntaba. Wanda, ¿dónde aprendiste ese movimiento? Wanda no tuvo tiempo de responder. En cambio, Gwen sacó un libro y dijo. Lorien, ya está aquí. Lorien giró la cabeza para mirar. Y efectivamente, lo habían aprendido de un cómic. En realidad estaban intentando usar las habilidades del manga que él les dio para derrotarlo. HMPH, sigue soñando. Respiró hondo. El ki se hundió en su interior, firme como una montaña. La escritura esotérica del emperador amarillo tenía su propia lógica. Si el emperador amarillo pudo ser derrotado tan fácilmente, ¿cómo habría podido ascender al poder? No, Lorien no perdería. Pero lo que no esperaba era esto. Después de que Gwen cerrara el cómic, se unió inmediatamente a la contienda. Ah, esto. Lorien frunció el ceño. Esto era malo. Los dos juntos le estaban absorbiendo la fuerza como si hubieran dominado la técnica de succión de estrellas. Uno de ellos parecía estar jugando con él a propósito, usando el mismo movimiento para agotarlo aún más. Esto es malo. Lorien pensó que iba a sufrir. Jamás se había imaginado que los dos serían tan fuertes cuando se unían de esta manera. Su coordinación fue impecable, sin darle ninguna oportunidad de recuperarse. Esta batalla estaba condenada al fracaso. Al caer la noche, Wanda y Gwen finalmente se retiraron, proclamando su victoria. Al ver a Lorien jadeando, ambas se sintieron completamente satisfechas y volvieron a dormirse. Lorien descansó un rato en la tumbona. Contempló la luna en lo alto, y luego las estrellas dispersas por el cielo. Todavía no lo entendía. ¿Cómo podía terminar en un empate, un supuesto partido al 50? Al ver cómo Wanda y Gwen se retiraban a sus habitaciones, Lorien lo sintió claramente. Esto era la derrota. Las dos mujeres podían volver a dormirse como si nada hubiera pasado. Si eso no era una derrota, ¿qué lo era? Se dio cuenta de que esto podría deberse a que no había entrenado lo suficiente. Las nuevas habilidades de Wanda y Gwen eran demasiado avanzadas. Nunca antes se había enfrentado a ellas. Maldita sea. Parecía que tendría que entrenar más duro a partir de ahora. Era una humillación que no podía olvidar. Justo en ese momento. Ding. El teléfono de Lorien vibró con un mensaje. Lo cogió y vio que era de Natasha. Natasha, el Capitán América acaba de enviar un mensaje en mitad de la noche. El rey de Wakanda, Black Panther T'Challa, ha enfermado. ¿Te has enfermado? Esperar. Lorien se quedó paralizada. ¿No se suponía que Black Panther moriría después de Avengers 4? ¿Por qué sucedía esto ahora, durante la línea temporal de Avengers 3? Primero fue Ant-Man. Ahora es Black Panther. Esto tenía que ser el resultado del caos del multiverso. Lorien recordó que, una vez que el multiverso cayera en el desorden, las líneas temporales se desmoronarían. Y eso era precisamente lo que estaba sucediendo ahora. En otras palabras, el multiverso realmente había comenzado a descontrolarse. Lorien Su. ¿Muerta? Natasha.
Todavía no, pero ya está en coma y no se puede determinar la causa. Lorenzo. ¿Y después? Natasha. Hay cierta inquietud en Wakanda. El Capitán América se ha aliado con la facción de la hermana de Black Panther, junto con el Soldado de Invierno. Lorenzo. Entonces. Natasha. Sí. Puede que el Capitán América quiera usar el poder de Wakanda para cambiar la percepción que el mundo tiene de los superhéroes. Al fin y al cabo, la tecnología de Wakanda está un siglo por delante de la de la Tierra. Ah, esto. Lorien no había pensado tan a fondo. ¿Por qué iba a importarle? Pero tras escuchar la explicación de Natasha, no pudo evitar admirar al capitán. Esto era lo que significaba ser un guerrero. Pensar en usar la fuerza de Wakanda para cambiar el rumbo de los superhéroes fue una decisión audaz. Él respondió con 2 palabras. Lorenzo. Una verdadera guerrera. Natasha. Yo también lo creo. Olvídalo. Si el Capitán América se une a Wakanda, significa que, en esencia, se retira de los Vengadores. Que decida él mismo. Me voy a dormir. Buenas noches. Lorenzo. Buenas noches. Tras apagar su teléfono, Lorien pudo confirmarlo. Este multiverso estaba verdaderamente sumido en el caos. Capitán América uniéndose a Wakanda. ¿No era eso básicamente una Oreo? ¿Cómo pudo pasar eso? Este tipo de trama pertenecía a la serie que pasaría si. No a la realidad. Pero con el extraño descubrimiento de Ant-Man y la temprana caída de Black Panther, Lorien ya estaba seguro. El multiverso estaba roto. ¿Y quién sabía qué podría aparecer después? Olvídalo. Lorien miró a su toro, todavía cubierto de marcas de lápiz labial. Chasqueó los dedos y se las limpió. Chasquido. Entonces se puso los pantalones y murmuró. Da igual. Si hay mujeres guapas, charlaré con ellas. Si no, me relajaré. ¿No es perfecto? Si había mujeres hermosas, disfrutaría de su compañía. Si no, aún se tenía a sí mismo. Fin. Al mismo tiempo, en las profundidades del espacio, el tercer brazo espiral. El brazo de Orión. Este lugar solo podría considerarse la periferia de la Vía Láctea. Los recursos minerales cósmicos de esta zona no tenían nada de especial. La minería en esta región se reducía prácticamente a recoger restos. Pero al instante siguiente, 3 colosales buques insignia e innumerables naves de guerra comenzaron a aparecer, una tras otra. En un abrir y cerrar de ojos, este campo estelar se llenó con decenas de miles de naves de diversos tamaños. Aún así, solo había 3 buques insignia gigantes. Apenas unos pocos cientos de grandes buques de guerra. Sin embargo, esta fuerza distaba mucho de ser insignificante. En el pasado, una flota de este tamaño habría bastado para aniquilar a los 3 grandes imperios. El Imperio Nova, el Imperio Kree y el Imperio Skrull. ¿Por qué? Porque esta flota llevaba el nombre de la Legión de Thanos. Y su líder no era otro que el propio Thanos. Se encontraba junto al cristal de observación de una nave insignia, mirando fijamente a Midgard, el reino de los 9 reinos, o mejor dicho, al sistema solar. Detrás de él estaban el general Corvus Glaive, la general Próxima Midnight y la general Ebon Mimau. Al contemplar las 3 legiones con todos sus efectivos que había traído, la mirada serena de Thanos reflejaba una obsesión profunda e inquebrantable. Al verlo absorto en sus pensamientos, Ebon Mimau dio un paso al frente. Señor Thanos, una vez que obtengamos las 2 gemas de Midgard, nada se interpondrá en tu camino. Thanos alzó la mano, mirando la única gema del alma en su guantelete del infinito. Durante este tiempo de expansión, la gema lo había afectado más de lo que quería admitir. El mayor efecto fue en su voluntad, haciéndola vacilar y flaquear. A veces pensaba que lo mejor era matar a todos sin contemplaciones. Otras veces, sentía la tentación de ir a por todas y aniquilar hasta el último ser vivo del universo. Cuanto más pensaba de esa manera, más intenso se volvía el brillo anaranjado en sus ojos. Al cerrarlas y volver a abrirlas, la luz se atenuó un poco. Volvió a fijar su mirada en el sistema solar. Su voz era fría cuando ordenó que la flota se prepare para otro salto. Esta vez, directamente a las cercanías de Midgard. Ebon Mimau inclinó la cabeza. Sí, señor Thanos. Enseguida, toda la flota estuvo lista, las coordenadas sincronizadas. Los motores rugieron y comenzó el salto. La nave insignia abrió el camino, abriéndose paso a través de la grieta cósmica. Pero casi de inmediato, el rostro de Ebon Mimau cambió. Miró las alertas que parpadeaban en el mapa estelar y rápidamente dijo: Señor Thanos. Hay un poderoso disruptor de salto cerca de Midgard. Nos ha alejado mucho del sistema, no podemos acercarnos. Pero el buque insignia ya había entrado. Próxima Midnight se rompió.
Demasiado tarde, no podemos dar marcha atrás. Instantes después, la nave insignia se estrelló contra la barrera del disruptor dentro del sistema solar, y luego fue expulsada con fuerza por la energía espacial. El barco entero se sacudió violentamente, desequilibrando a todos. Para cuando lograron empujarlo de nuevo a la superficie, varios instrumentos ya estaban dañados. Próxima Midnight se puso de pie, con la voz llena de rabia. ¿Cómo es posible que Midgard tenga un disruptor de salto? Eso es tecnología de bloqueo espacial. ¿Cómo puede un Midgard tan remoto poseer esto? El anciano lleva muerto mucho tiempo. Mientras ella se enfurecía, Ebon Nimau echó un vistazo al sistema solar que se extendía justo delante. Tras un breve instante de vuelo estacionario antes de aterrizar de nuevo, se dirigió a Thanos. Señor Thanos, todas las naves de guerra se enfrentarán a la misma barrera. Quienquiera que haya instalado este dispositivo ya sabe de nuestra llegada. Sugiero que esperemos a que la Legión esté reunida, ignoremos las pérdidas y marchemos directamente al sistema solar. Como era de esperar, momentos después, el resto de la Legión de Thanos comenzó a subir a bordo. Cada nave chocó contra la barrera del disruptor, solo para ser expulsada violentamente por fuerzas espaciales. Pero a medida que llegaban más barcos, comenzaron a chocar entre sí en medio del caos. ¡Bum! ¡Bum! Por un breve instante, el espacio se iluminó con cientos de explosiones silenciosas, como fuegos artificiales sin sonido. Para cuando llegó todo el ejército de Thanos, ya habían perdido una décima parte de sus fuerzas, incluso antes de que comenzara la batalla. Thanos contemplaba el sistema solar, con Plutón justo delante de sus ojos. Por culpa de un solo disruptor, incontables guerreros de élite se perdieron en vano. Bajó la mirada hacia su guantelete. Si hubiera tenido la gema del espacio, nada de esto habría sucedido. Podrían haber saltado directamente a Midgard sin problemas. ¿Por qué su ejército en Infinity War y Endgame había podido llegar a la Tierra tan directamente? Porque la Tierra no contaba con disruptores de salto, ni defensa, ni sistemas de alerta. Thanos había ido y venido a su antojo. Pero ya no. No con Cybertron aquí. Y ahora, con una décima parte de su legión desaparecida antes incluso de que comenzara la batalla, el brillo anaranjado en los ojos de Thanos resplandeció con más fuerza que nunca. Respiró hondo, su voz inquietantemente tranquila pero con una creciente locura. Ataquen Midgard. Ebon Nimau hizo una reverencia e inmediatamente transmitió la orden. Activad las naves de guerra. Objetivo: Midgard. En ese momento, en Cybertron, cuando la nave insignia de Thanos activó la barrera espacial del sistema solar, Cybertron activó inmediatamente sus alertas de emergencia. En un instante, la superficie del planeta desplegó una enorme cantidad de armas láser apuntando al espacio. Estas armas eran inmunes a la gravedad atmosférica, tenían un alcance increíble y cada una poseía un inmenso poder destructivo. Consumían enormes cantidades de energía, pero ¿acaso Cybertron carecía de energía ahora? La tecnología para aprovechar el poder de las gemas del infinito se había desarrollado hacía mucho tiempo. Las reservas de energía infinita de Cybertron eran más que abundantes. Lo que les faltaba eran recursos de metales preciosos, no energía. Al mismo tiempo, las legiones Transformers estacionadas en lo profundo del cosmos también recibieron la orden. Originalmente, solo la Legión Optimus debía regresar. Pero con innumerables naves de guerra estrellándose contra la barrera espacial del sistema solar, Cybertron inmediatamente convocó de vuelta a sus dos legiones exteriores. La Legión Decepticon también había regresado. En ese preciso instante, el Stargate recibía a las legiones una tras otra. Aparte de las naves de transporte encargadas de descargar minerales, ninguna de las naves de guerra que regresaban necesitaba reabastecimiento. Volaron directamente a formación en el límite de la órbita de Cybertron. Gradualmente, a medida que regresaban más naves de guerra, los ancianos y el coleccionista también llegaron. Sus naves de guerra tomaron las posiciones de vanguardia al frente de las legiones. El coleccionista miró la alerta con asombro. Esto es un ataque de una legión. ¿Qué legión vendría al sistema solar? Sí, ¿quién enviaría una legión al sistema solar? Incluso los refugiados Skrull solo habían huido a la Tierra cuando se vieron obligados, y de otro modo, nadie se acercaría a ella. Pero esta vez no se trataba solo de unos pocos individuos. Alguien había traído legiones enteras. Al ver la enorme cantidad, el coleccionista murmuró. Son al menos 3 legiones. Ancianos, tenemos que organizar un contraataque. Si resultan ser enemigos, los atacaremos directamente. Eso era obvio.
A bordo de la nave de transporte de Cybertron, de 10.000 metros de longitud, los 20 ancianos ya se habían transformado en sus formas de destructores estelares. Con la potencia actual de sus cañones destructores de planetas, no era exagerado decir que la mayoría de los planetas podían ser aniquilados de un solo disparo. En un breve lapso de tiempo, el Stargate continuó trayendo flotas de regreso. Las naves de transporte volvieron para llevar recursos, mientras que las naves de guerra giraban, adoptando formaciones y permaneciendo en estado de alerta. Se realizó una votación y se aprobó por unanimidad. Se han detectado motores hostiles avanzando hacia el sistema solar. Aniquilen su núcleo principal inmediatamente. 1000. No es de extrañar. Se aprobó sin oposición. ¿Por qué? Porque Cybertron ya había desplegado una barrera espacial alrededor del sistema solar. Era una declaración clara. El acceso al sistema solar estaba prohibido. Solo aquellos con autorización podrían entrar. Esto era Cybertron, el planeta natal de los Transformers. Y los Transformers jamás permitirían que ninguna flota lo traspasara. Si alguien se negaba a entrar mediante el salto espacial e insistía en abrirse paso a la fuerza con propulsores, solo había dos posibilidades. O venían con intenciones hostiles, en cuyo caso serían aniquilados de inmediato. O eran unos necios que ignoraban las claras advertencias, e incluso en ese caso, aunque fueran aliados, serían igualmente abatidos. Los Transformers no perdonarían la ignorancia. Quien entrara sería atacado. Con el paso del tiempo, las 3 legiones de Thanos alcanzaron el sistema solar exterior y comenzaron a avanzar hacia Midgard, la Tierra. Pero más allá de la Tierra, existía otro mundo. Antes llamado Marte. Ahora era Cybertron. Tras un período de navegación, la flota de Thanos se acercó a Cybertron. A través de la proyección remota, Ebony Maw observó, y se quedó paralizada de incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par al volverse hacia Thanos. Lord Thanos, el planeta natal de los Transformers, está justo al lado de Midgard. ¿Qué? Thanos, tranquilo hasta entonces, apenas podía creer lo que oía. Habían buscado el planeta natal de los Transformers durante tanto tiempo y nunca lo habían encontrado. Y ahora, en este rincón desolado del universo, aparecía ante ellos. ¿Por qué? ¿Por qué los Transformers ubicarían su planeta natal aquí? ¿Por qué no reclamar un planeta rico en recursos? ¿Por qué asentarse tan cerca de Midgard? ¿Coincidencia? No, tuvo que ser deliberado. Al instante siguiente, en la proyección de Ebony Maw, una luz cegadora surgió de las defensas exteriores de Cybertron. Ebony Maw reaccionó al instante. Dispersad la flota. A su orden, la flota comenzó a dispersarse. Al mismo tiempo, preguntó: Señor Thanos, la civilización de los Transformers está justo al lado de Midgard. Si atacamos Midgard, inevitablemente nos enfrentaremos al ejército de los Transformers. ¿Luchamos o retrocedemos? Corvus Glaive habló de inmediato. Luchar. Próxima Midnight gritó lo mismo. Luchar. Pero antes de que las palabras se hubieran desvanecido, 20 haces de luz resplandecientes impactaron contra la flota. Auge. En un instante, las 3 legiones de Thanos fueron lanzadas hacia atrás por las ondas de energía, y una de las 3 naves insignia desapareció por completo. Al ver esto, el brillo anaranjado en los ojos de Thanos se intensificó violentamente. Dio la orden con una voz profunda y fría. Ataque. En ese mismo instante, en el momento en que se detectó la legión de Thanos, un único mensaje resonó en todos los canales de los Transformers. Todos los Transformers, a la carga. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Thanos seguía sin entenderlo. ¿Por qué los Transformers habrían elegido establecerse en este páramo desolado? El universo estaba repleto de regiones de alto valor y ricas en recursos. ¿Acaso los Transformers no necesitaban recursos? ¿Por qué no ocuparían en su lugar un sistema estelar de verdadero valor? Thanos no pudo averiguarlo. Pero ya no importaba. Estaban en guerra. ¡Boom! Los Transformers ancianos dispararon su salva de 20 cañones al unísono. 20 colosales rayos láser, cada uno de varios kilómetros de grosor, atravesaron las 3 legiones de Thanos en un instante. ¡Boom! ¡Boom! Cientos de buques de guerra fueron aniquilados en un abrir y cerrar de ojos. Una de las 3 naves insignia fue alcanzada con tal fuerza que la mitad de su estructura quedó destrozada. Algunos de los guerreros de Thanos lograron escapar de los restos destrozados, solo para quedar congelados por el vacío del espacio. En cuanto a los demás buques de guerra, bajo semejante potencia de fuego, no quedaron ni fragmentos, ni rastro de ceniza.
Por suerte para el ejército de Thanos, su formación estaba muy dispersa. En la inmensidad del espacio, incluso haces de casi 10 kilómetros de ancho parecían poco más que punteros láser a la distancia. Por devastadoras que fueran las armas, no podían aniquilar todo un campo estelar de un solo golpe. Tras esa única andanada, una gran parte de las legiones de Thanos aún permanecían con vida. De hecho, el número de enemigos destruidos por los 20 rayos fue menor que el que ya se había perdido anteriormente debido a la barrera espacial. Ataque. A la orden de Thanos, todas sus naves de guerra avanzaron a toda velocidad, dirigiéndose directamente al planeta natal de los Transformers. Ambos bandos se tenían ahora en la mira. Fue un enfrentamiento frontal. Dos ejércitos mirándose fijamente el uno al otro. Los Transformers ancianos dieron su orden al mismo tiempo. Todos los Transformers, a la carga. Pero junto a esto llegó otra instrucción, una que solo los Transformers podían oír. Tomen la descarga de los ancianos como la señal para atacar. El coleccionista solo recibió el primer pedido. Nunca supo del segundo. Eso se debía a que el segundo mensaje se había transmitido a través de los sistemas internos de los Transformers, y no mediante comunicaciones externas. Así que el coleccionista no tenía ni idea. Cuando oyó la orden de atacar pero no vio ningún movimiento de las legiones, se quedó paralizado. El coleccionista quedó atónito. Se giró y observó a los ejércitos que lo rodeaban. Ni la Legión Optimus, con su armadura roja, ni la Legión Decepticon, con su armadura azul, hicieron ningún movimiento. En cambio, permanecieron inmóviles, como si esperaran algo. Pero, ¿acaso no se había dado ya la orden de atacar? ¿A qué esperaban? Mientras intentaba comprender lo que sucedía, una luz cegadora surgió repentinamente a sus espaldas. Incluso desde atrás, el brillo era tan intenso que casi lo cegó. Todo el cuerpo del coleccionista tembló. Ahora lo entendía. Por fin comprendía lo que los Transformers estaban esperando. Con esfuerzo, giró la cabeza para mirar. Y, efectivamente, la superficie de Cybertron estaba cubierta de Transformers ancianos, alineados de un extremo a otro del planeta. Todos se habían transformado en sus formas de destructores estelares. Cada boca de cañón resplandecía con una luz creciente. Fue aterrador. Más de 900 haces de luz. Solo un pensamiento cruzaba por la mente del coleccionista. Saturación de potencia de fuego. ¿20 rayos no fueron suficientes? Entonces, que se acerquen más. Y esta vez, desata más de 40 veces esa cantidad en un solo ataque. ¿Consumo de energía? ¿Aterrador? ¿Acaso los Transformers carecían de energía? ¡Qué broma! Tenían las gemas del infinito. Esto fue una saturación de potencia de fuego. La legión de Thanos, que avanzaba a toda velocidad, vio los destellos de luz y se dio cuenta de lo que se avecinaba. Dispersión. La voz de Ebon Maw resonó a través de los canales, y la flota intentó dispersarse de inmediato. Pero los láseres se movían más rápido. ¡Bum! Primero, se dispararon 10 haces. Luego, siguieron fila tras fila de láseres. Los 900 rayos no se dispararon todos a la vez. Se lanzaron en capas, extendiéndose hacia afuera en oleadas. Si bien esto permitió que algunos barcos se escabulleran, muchos otros fueron aniquilados en el acto. Pero aún así, ¿no sería mejor lanzar todos los haces a la vez para lograr una cobertura total? ¿Por qué no? El coleccionista estaba desconcertado. Según la lógica de los cálculos de los Transformers, deberían haber podido determinar el patrón de disparo más óptimo. ¿Por qué dividirlo así? ¿Por qué disparar una andanada a la izquierda y luego otra a la derecha? ¿Por qué? El recaudador se volvió y, de repente, lo comprendió. ¡Bum! Se disparó otra andanada. Y esta vez, Cybertron mismo retrocedió ligeramente bajo el efecto de la fuerza. Al principio, el coleccionista no se había dado cuenta. Pero cuando el otro bando disparó otra andanada, el planeta se balanceó de un lado a otro. Solo entonces se dio cuenta. El retroceso provocado por la potencia de fuego combinada de los ancianos fue demasiado grande. Decenas de explosiones simultáneas podrían desviar a Cybertron de su órbita. Se requería otra andanada desde el lado opuesto para restablecer el equilibrio. Después de todo, Cybertron había sido Marte, y Marte no era un planeta grande para empezar. No habría necesitado muchos motores planetarios para moverse, y mucho menos docenas de cañones de destructores estelares disparando a la vez. Así pues, los ancianos no tuvieron más remedio que dividir su fuego en múltiples oleadas. Si los 900 cañones dispararan simultáneamente, el retroceso podría destrozar Cybertron. Como mínimo, los continentes flotantes del planeta colapsarían. Esta era la única forma correcta. Y por fin, el coleccionista lo entendió.
Fue culpa mía por no haberlo pensado bien. Su único objetivo era maximizar la potencia de fuego, sin considerar jamás las consecuencias. Si los 900 cañones del destructor estelar hubieran disparado simultáneamente, habría sido como matar a 1000 enemigos y perder 800 de los suyos. Y en comparación con las legiones de Transformers que esperaban, al otro bando tampoco le iba bien. Boom boom boom. Los destructores estelares lanzaron andanada tras andanada. Al principio, la legión de Thanos pensó que los ataques no tendrían mayor importancia. Pero entonces. 1 ronda. 2 rondas. 3 rondas. 10 asaltos. 20. 30. Tras más de 40 andanadas, Thanos ya había abandonado la nave insignia y se había trasladado a un acorazado. Las 3 grandes naves insignia habían desaparecido hacía tiempo, aniquiladas por el bombardeo masivo. A lo sumo, unos pocos fragmentos intactos flotaban a la deriva en el espacio. ¿Y las legiones? Tras más de 40 rondas de bombardeo, 3 legiones completas, más de 10.000 buques de guerra, habían quedado reducidas a menos de la mitad de su número. Thanos se giró para observar lo que quedaba. El cosmos estaba plagado de escombros y restos, con más metal roto que naves de guerra intactas. Sus puños se apretaron alrededor de su arma. El brillo de la piedra del alma ardía con intensidad en sus ojos. Una oleada de furia imparable lo impulsó a gritar su orden: cargar. Ebony Maw echó un vistazo al campo de batalla. En circunstancias normales, perder más de la mitad de sus fuerzas significaba que la retirada era la única opción. Como agresores, no podían permitirse luchar hasta la muerte, mientras que los defensores tenían motivos de sobra para hacerlo. Pero Ebony Maw también lo sabía. Si perdían aquí, jamás tendrían otra oportunidad de enfrentarse a la civilización Transformers. Este ejército ya era el resultado de la gran expansión de Thanos. Incluso si se expandieran de nuevo, solo contarían con tropas de carne de cañón, indignas incluso de enfrentarse a los Transformers. Así que sin importar el costo, esta guerra debía librarse. Además, Thanos ya había dado la orden. Al instante siguiente, más de 3.000 buques de guerra se lanzaron al ataque en una carga masiva contra la civilización Transformers. Los Transformers respondieron de la misma manera. Comprometer. En un instante, sus flotas se activaron y entraron en combate directo. Los Transformers se transformaron en sus formas de caza, lanzándose al campo de batalla como enjambres de meteoritos mecánicos. 2000 de ellos entraron en la refriega a la vez, abriéndose paso entre el caos. Los buques de guerra abrieron fuego, intercambiando atronadoras andanadas con sus enemigos. Era un auténtico choque de potencias de fuego. En el frente, el general Corvus Glaive y la general Proxima Minnig dirigían cada uno su flota en el asalto. Mientras tanto, Ebony Maw, que supervisaba el campo de batalla, se dio cuenta de repente. Señor Thanos, los Transformers se han expandido en 2 legiones. Era cierto. El campo de batalla lo dejaba claro. Legiones rojas y azules, cuyo número se había duplicado con respecto a antes. Y a lo lejos, un enorme portal azul seguía desplegando naves de guerra y guerreros Transformers. Pero Corvus Glaive se burló. Ya estamos en un espacio reducido. Ya no pueden usar esas armas láser. Todavía tenemos más de 4.000 buques de guerra. Los Transformers tienen muchas menos naves que nosotros. Debemos atacar rápidamente. Ebony Maw dudó un momento y luego asintió. Tenía sentido. Y sin embargo algo no me cuadraba. La flota de Transformers no era grande, pero la sensación de peligro no hacía más que aumentar. Mientras las legiones de Thanos intensificaban su ataque y los Transformers les hacían frente, la batalla estalló con toda su fuerza. Las naves de guerra intercambiaban andanadas. Los cazas surcaban el vacío en patrones letales. El campo de batalla se sumió en el caos. Pronto, Ebony Maw se percató del problema. Aunque los Transformers contaban con menos naves de guerra, sus cazas eran de élite. Sus propias naves y cazas estaban siendo superados en los combates aéreos. Y sus naves de guerra, superiores en diseño y resistencia, estaban aniquilando sus flotas. Una y otra vez, sus barcos impactaban directamente en los cascos enemigos, pero estos sobrevivían. Sin embargo, cuando el enemigo respondía al fuego, sus barcos explotaban al instante. Maldita sea. Eran inferiores tanto en hardware como en software. Su única ventaja era la cantidad. La expresión de Ebony Maw se ensombreció. No era una batalla perdida de antemano. Pero a menos que algo cambiara, terminaría en una ruina mutua. Sin embargo, la retirada ya no era posible. La legión de Thanos no tenía escapatoria. Esta batalla se libraría hasta el final. El campo estelar estalló en un intercambio masivo de fuego.
Las explosiones florecieron como flores en el vacío, oleada tras oleada de destrucción iluminando la oscuridad. La legión de Thanos aún contaba con más naves en total, pero los cazas y naves de guerra de élite de los Transformers equilibraron la balanza. La contienda parecía prácticamente igualada. Los Transformers aún no podían derrotar a las 3 legiones ampliadas de Thanos, y aunque las pérdidas en ambos bandos fueron catastróficas, el resultado seguía siendo incierto. Justo en ese momento, desde el Stargate más allá de Cybertron, un pulso de luz azul brilló. Una figura colosal apareció. De 600 metros de altura, su cuerpo estaba cubierto por una armadura similar a la obsidiana, envuelto en llamas que lamían su estructura como un infierno viviente. Era imposible no ver al monstruo. En el instante en que Godzilla emergió, Thanos y sus generales lo vieron al instante. ¿Qué criatura es esa? La voz de Próxima Midnight resonó a través del canal, llena de asombro. En el universo, las criaturas de cientos de metros de altura eran raras, pero cuando existían, todas y cada una de ellas poseían una fuerza aterradora. Algo tan masivo no podría haber crecido así sin hacer nada. Y esa aura resplandeciente que la rodeaba, ¿de verdad alguien podía creer que solo eran efectos especiales? Incluso Ebony Maw, con todo su vasto conocimiento, solo pudo negar con la cabeza. Una criatura que nunca antes había visto. No importaba si nunca lo habían visto. Estaban a punto de descubrirlo. Cuando Godzilla atravesó el portal del Stargate, se giró e inmediatamente divisó a la legión de Thanos enfrascada en una batalla contra los Transformers. En ese instante, las palabras de Lorien resonaron en su mente. Ayuda a los Transformers a luchar, y te alimentarán, te cuidarán y te considerarán uno de los suyos. Cybertron y los Transformers son tu otro hogar. Era cierto. Godzilla no había librado ni una sola batalla hasta el momento, pero los Transformers lo habían estado alimentando constantemente con energía infinita extraída de la gema del espacio. Siempre estaba saciado, siempre bien atendido. ¿Cómo iba a no considerarlos su familia? Y ahora su hogar estaba siendo atacado. ¿Podría Godzilla resistir eso? Roar. Godzilla dejó escapar un rugido atronador. El sonido no podía viajar en el vacío del espacio, pero gracias a la resonancia de su energía, el rugido reverberó por todo el campo de batalla, llegando a los oídos de innumerables guerreros. Giraron la cabeza. Lo que vieron fue una bestia de 600 metros de altura envuelta en fuego, que cargaba hacia el campo de batalla. Sus aletas dorsales brillaban cada vez con más intensidad, pulsando con una luz azul vertiginosa. Zumbido, 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 zum. Mientras la luz recorría su columna vertebral y llegaba hasta su garganta, Godzilla irrumpió en la batalla. Sus fauces se abrieron de par en par y lanzó un rugido ensordecedor. ¡Doom! Un deslumbrante rayo de energía azul brotó de su boca, atravesando el campo de batalla como un cuchillo caliente en mantequilla. Godzilla balanceó su cabeza de izquierda a derecha, y el rayo trazó un brillante arco en el espacio como si cortara la realidad misma. Donde el láser tocó las naves de guerra de Thanos, ¡boom! 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 Los barcos se derritieron al instante y luego estallaron en ardientes bolas de fuego. Con un solo movimiento, Godzilla aniquiló decenas de buques de guerra. A diferencia de los ancianos, que solo podían disparar en una dirección, el aliento atómico de Godzilla trazaba líneas por todo el campo de batalla. Podía moverse, apuntar y disparar simultáneamente. Los ojos del coleccionista se abrieron de par en par, incrédulo. Este monstruo, es casi como uno de los celestiales. Bajo el devastador rayo de Godzilla, los guerreros de Thanos entraron en pánico. ¿Qué es este monstruo? Su boca, dispara láseres. Su boca puede disparar láseres. Corre. Aléjate de eso. No corras, mátalo. El caos se extendió al instante. Las legiones expandidas de Thanos carecían de la disciplina necesaria para actuar como una sola. Algunos huyeron aterrorizados, mientras que otros cargaron temerariamente directamente contra la bestia. ¿Pero les temía Godzilla? Roar. Su rugido sacudió el vacío mientras aumentaba la velocidad de combustión del reactor de agujero negro dentro de su cuerpo. Luego se lanzó contra las naves de guerra enemigas. El coleccionista se quedó boquiabierto. Un Godzilla de 600 metros embistiendo directamente contra acorazados de 1000 metros. Algunos incluso medían más de 2000 metros. ¿Sería posible? La respuesta fue inmediata. Con una fuerza aterradora, Godzilla se abalanzó sobre ellos de frente. Cada buque de guerra que entró en contacto con él se hizo añicos y explotó. Uno a uno, como fichas de dominó, los barcos cayeron. Auge. Cada colisión terminaba de la misma manera. Los buques de guerra se hacían añicos, mientras Godzilla los destrozaba sin disminuir la velocidad.
se abalanzó por el campo de batalla como un monstruoso ariete viviente, destrozando las líneas como si las formaciones no importaran. Tras cada impacto, hacía una breve pausa, solo para lanzar otra ráfaga de aliento atómico llameante que arrasaba con los barcos que quedaban en pie. El campo de batalla cambió instantáneamente. Las formaciones de Thanos se derrumbaron por completo. Con los soldados dispersándose, algunos huyendo, otros cargando, la legión cayó en el caos total. El coleccionista solo pudo mirar, estupefacto. ¿El campo de batalla podría realmente librarse así? Un solo Godzilla estaba arrasando con 3 legiones enteras del ejército de Thanos. Si no tenían una contramedida, las fuerzas de Thanos estaban condenadas a la derrota. Por supuesto que tenían uno. Al ver la devastación, Corvus Glaive y Próxima Midnight contactaron inmediatamente con Thanos. Señor Thanos, permítanos encargarnos de ese monstruo. Thanos accedió a su petición. Cuando Thanos dio permiso al general Corvus Glaive y a Próxima Midnight para entrar en el campo de batalla, Ebon Mimau también alzó la voz. Lord Thanos, puede que los 2 generales solos no sean suficientes. Quizás tenga que unirme a ellos. Thanos miró a Godzilla, que seguía arrasando con su legión. Asintió brevemente, dando su aprobación. Los 3 se pusieron inmediatamente su equipo de combate especialmente diseñado y lanzaron sus naves desde la nave insignia, volando directamente hacia Godzilla. En comparación con el combate terrestre, el combate aéreo disminuía considerablemente la fuerza. Casi todas las formas de vida nacían y se entrenaban en planetas con gravedad, y el combate prosperaba bajo esas condiciones. Aquí, en el vacío del espacio, su fuerza se veía naturalmente reducida. Pero no tenían otra opción. Si no podían detener a Godzilla, la legión de Thanos estaba condenada. Los 3 barcos aceleraron y pronto se acercaron a Godzilla. El monstruo continuó su embestida temeraria, su cuerpo resplandecía con una energía descomunal, destrozando los buques de guerra uno tras otro. Cuando Godzilla se percató de las 3 naves que se aproximaban, frunció el ceño. ¿Buscas la muerte? Sus aletas dorsales se desplegaron, brillando con una luz azul. Ebon Mimau abrió la boca para advertir a los demás por el comunicador, pero ya era demasiado tarde. Godzilla ya había desatado su aliento atómico. Un torrente de energía azul estalló, atravesando el espacio. Corvus Glaive y Próxima Midnight se separaron a izquierda y derecha, esquivando por poco la explosión inicial gracias a la velocidad de sus naves y a su propia preparación. Pero el aliento de Godzilla podía rastrear objetivos en movimiento. Giró la cabeza y el rayo se dirigió directamente hacia la nave de Próxima Midnight. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par al sentir el rayo de luz. Sabía que su nave era más lenta que el as. Desesperada, se eyectó de la cabina. Un instante después, el rayo azul engulló su nave. Auge. La nave estalló en pedazos. Pero el objetivo de Godzilla cambió ligeramente, y el aliento rozó a la propia Próxima Midnight. Su mirada horrorizada se encontró con la luz cegadora, y luego desapareció. Ni siquiera quedaron cenizas. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Corvus Glaive se quedó paralizado, viendo cómo su esposa se desvanecía en la nada. No gritó. No lloró. Simplemente se giró, con los ojos ardiendo de odio, y lanzó su nave directamente contra Godzilla. Godzilla le cortó la respiración y blandió una de sus enormes garras. El enorme tamaño de su cuerpo ralentizó el golpe. A menos que alcanzara un nivel universal, sus movimientos jamás podrían estar a la altura de su tamaño. Corvus Glaive maniobró hábilmente su nave para esquivar el ataque, acercándose justo al lado de la cabeza de Godzilla. Alzando su espada curva, golpeó con todas sus fuerzas. Sonido metálico. Saltó una chispa, pero en el vacío no se escuchó ningún sonido. Los ojos de Corvus Glaive se abrieron de par en par, asombrado. Su arma era la más poderosa de todas, rivalizando incluso con la gran espada de doble filo de Thanos. Hasta ahora, nada la había resistido. Ni el acero, ni las aleaciones reforzadas, ni siquiera los cascos de naves de guerra más resistentes. Pero la hoja rebotó contra el rostro de Godzilla. Corvus Glaive, atónito, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Godzilla volvió a atacar. Su enorme garra, de casi 100 metros de largo, barrió el vacío. No se oyó ningún sonido, pero la presión que ejercía era abrumadora. Pero antes de que el golpe pudiera alcanzar su objetivo, la mano de Godzilla se quedó congelada en el sitio. Tanto Godzilla como Corvus Glaive se giraron al darse cuenta de la fuente. Boca de ébano. Con los brazos extendidos, sujetó la garra del monstruo con telequinesis pura. Pero la sangre azul le goteaba por la nariz mientras el esfuerzo lo desgarraba. Miró a Corvus Glaive, cuyos ojos le instaban a darse prisa.
Ni con toda su fuerza, Ebon Mimau pudo contener por mucho tiempo a una criatura del tamaño de Godzilla. Corvus Glaive alzó su espada de nuevo, listo para atacar. Pero una inmensa sombra cayó sobre él. Al alzar la vista, vio las fauces de Godzilla ya abiertas de par en par, descendiendo para morderlo. ¡No! Bajo la mirada horrorizada de Corvus Glaive, Godzilla cerró sus fauces de golpe y se lo tragó entero. ¡Au! Pero ser engullido no significaba la muerte instantánea. Dentro de la boca de Godzilla, Corvus Glaive se preparó como un hombre atrapado entre enormes puertas de acero. Sus manos presionaban contra la mandíbula superior, sus pies empujaban la mandíbula inferior, esforzándose desesperadamente por separarlas. Fue inútil. Las aletas dorsales de Godzilla se iluminaron. BZZZT. El monstruo reunió energía y luego lanzó una breve ráfaga de aliento atómico directamente desde su garganta. Roar. Un resplandor azul intenso brotó de su boca, como la prueba de encendido de un motor de cohete. Con un crujido seco. PFFFT. Godzilla escupió un trozo de metal fundido con asco. No es que no pudiera comérselo. Simplemente le parecía una criatura repugnante. La armadura estaba sucia, el ser en sí era asqueroso. ¿Para qué molestarse? Godzilla tenía un suministro inagotable de energía pura cada día. Incluso en campañas largas, llevaba consigo bidones llenos de energía infinita y recolectada. ¿Para qué arriesgarse a comer un gusano que pudiera causarle malestar estomacal? Los restos cristalizados del equipo de Corvus Glaive cayeron al vacío. Del general no quedó nada. Ebon Mimau se quedó mirando, atónito. Ni siquiera se limpió la sangre que aún le corría por la nariz. Simplemente se dio la vuelta y echó a correr sin dudarlo. ¿Cómo podrían luchar contra esto? Se había esforzado tanto que le sangraba la nariz solo para contener una garra. ¿Cómo podría alguien enfrentarse a todo el poder de Godzilla? Al mismo tiempo, el coleccionista se quedó mudo. ¡Ay, Dios mío! 3 de los generales de Thanos entraron juntos. Uno fue aniquilado en un instante. Otro fue engullido y borrado sin dejar rastro. El último huyó presa del pánico. Los 2 que perecieron ni siquiera dejaron cadáveres. Podías alejarte un instante y regresar sin la más mínima pista de cómo murieron. Simplemente desaparecieron. Se extinguieron sin dejar rastro. Mientras tanto, la Legión Optimus y la Legión Decepticon de los Transformers avanzaron con ímpetu, intensificando el ataque y aplastando a las 3 legiones de Thanos. No les sorprendió. Para ellos, así era como debía desarrollarse la batalla. Una vez que cambió el rumbo de la batalla, la disciplina y la ferocidad de los Transformers se multiplicaron. Su coordinación fue impecable. De los 2000 cazas Transformer, apenas se habían perdido 100. Los 1900 restantes lanzaron un ataque devastador. Los guerreros de Thanos, aniquilados en segundos. Las naves de guerra de Thanos, o bien destruidas directamente, o marcadas y destruidas por Transformers fuertemente armados con fuego de precisión. El campo de batalla cambió en un instante. Lo que parecía una lucha perdida se convirtió en una dominación total. Al principio, la proporción era de 5-1 en contra de los Transformers. Tras la devastadora andanada de los ancianos, se convirtió en 3-1. Entonces Godzilla entró en el campo de batalla. La balanza se inclinó a 2-1. Aún parecía que el enemigo tenía el doble de efectivos. Pero con Godzilla presente, eso ya no importaba. Incluso el doble de fuerza sería aniquilada. Godzilla era una fuerza imparable, una calamidad viviente para la que la Legión de Thanos no tenía respuesta. Y aún no había terminado. La mirada de Godzilla se clavó en Ebon Mimau mientras huía. Recordó. Este era el gusano que se había atrevido a sujetarle la mano antes. Las aletas dorsales se desplegaron de nuevo, brillando con una luz azul letal. BZZZT BZZZT BZZZT. Una carga rápida, entonces. ¡Boom! Un rayo abrasador atravesó el vacío. La espalda de Ebon Mimau se iluminó, y entonces fue engullido, cuerpo y alma borrados en un instante. Ahora, 4 miembros de la Orden Negra habían muerto. Todos ellos cayeron a manos de los Transformers. Solo Supergiant sobrevivió, salvada únicamente porque no se había unido a la lucha. El coleccionista susurró con incredulidad. La Orden Negra, 4 de los generales más temidos del universo, desaparecidos así sin más. En comparación con los años que Thanos había dedicado a construir su imperio, sus muertes habían llegado demasiado rápido. Apenas unos meses después, casi todos habían muerto. Era casi imposible de creer. El coleccionista volvió a dirigir su mirada hacia el campo de batalla. Tras la partida de los generales, la Legión de Thanos se quedó sin liderazgo. Solo quedaba el propio Thanos, silencioso y sombrío.
Pero un ejército sin líder, por muy fuerte que fuera, no era nada comparado con la disciplina de los Transformers. Se dispersaron como hormigas. A partir de ese momento, los Transformers comenzaron a erradicar sistemáticamente las legiones de Thanos, sufriendo prácticamente ninguna baja. Sí, ahora las cifras eran iguales, 1-1. Pero los Transformers ya habían entrado en modo de limpieza. El enemigo ya no importaba. La guerra había dado un giro tan radical que los Transformers se acercaban a un combate sin bajas. El coleccionista aún no podía creerlo. ¿Iban a ganar? ¿Ya? Esta guerra había durado apenas unas horas, y estaba a punto de terminar. 3 legiones. La legión de Thanos, otrora la fuerza más poderosa del universo. Ninguna podía compararse. Tenían una ventaja de 10-1. Los Transformers solo contaban con una décima parte de sus efectivos. Y, sin embargo, en cuestión de horas, la guerra estaba prácticamente terminada. Solo unas horas. Recordaba la llamada Guerra de los 1000 años entre el Imperio Kree y el Imperio Nova. No había durado exactamente un milenio, pero el conflicto a gran escala se había prolongado durante casi un siglo, seguido de siglos de negociaciones, escaramuzas y disputas fronterizas. Un siglo de guerra total, 1000 años de fricción. Pero aquí, en las afueras de la Vía Láctea, dentro del tranquilo sistema solar. El ejército más poderoso que el universo jamás había conocido estaba al borde de la aniquilación. ¿Cómo no iba a conmocionarse el coleccionista? Aún conociendo el inmenso potencial de la civilización Transformers, seguía siendo difícil de aceptar. La magnitud de todo aquello era simplemente demasiado. Mientras la Legión Decepticon y la Legión Optimus comenzaban a eliminar lo que quedaba de la Legión Thanos. Dentro de una de las naves de guerra, Thanos, actuando como comandante, contemplaba el campo de batalla con incredulidad. ¿Por qué no estaba peleando? Porque esto era el espacio, no tierra firme. Thanos no temía el frío extremo del vacío, y su cuerpo podía resistirlo con facilidad. Pero eso no significaba que pudiera luchar de verdad allí. Según su plan original, la legión de Thanos cargaría hacia adelante, destrozaría la formación enemiga y luego descendería a la superficie para entablar un brutal combate cuerpo a cuerpo. En tierra, la fuerza de Thanos alcanzaría su máximo nivel. Ahora, sin embargo, sus ojos ardían con el resplandor de la gema del alma, y la gema incrustada en su guantelete del infinito centelleaba tenuemente con la luz de las estrellas. Mientras observaba cómo su ejército era aplastado sin piedad, Thanos guardó silencio. Luego alzó su espada de doble filo en la mano derecha, con el guantelete del infinito brillando en la izquierda, y se dirigió a grandes zancadas hacia la plataforma de lanzamiento de la nave. Instantes después, una nave que transportaba a Thanos irrumpió en el campo de batalla. Su guantelete emitía un destello de luz. El coleccionista frunció el ceño al divisar un rastro luminoso que se desplazaba por el campo estelar. Tomó un instrumento y lo fijó en él, pero sintió un nudo en la garganta. Era Thanos. Y llevaba consigo una gema del infinito. El recaudador comunicó inmediatamente la noticia a los ancianos. Es Thanos. Ha entrado él mismo en el campo de batalla y tiene la gema del infinito. Los ancianos también lo notaron. Sin dudarlo, desplegaron a sus más fuertes. Descendientes de Transformers de primera generación y sucesores de élite. Al menos 30 Transformers se lanzaron contra Thanos, con la única misión de derrotarlo. Thanos los observó acercarse. En circunstancias normales, solo podía enfrentarse a un oponente, 2 como máximo. Pero ahora. Él tenía la gema del infinito. Canalizando su poder, Thanos extendió su mano enguantada. Cuando los 30 Transformers se acercaron, apretó el puño. Auge. En un instante, una onda expansiva naranja de energía explosiva surgió de su cuerpo, expandiéndose hacia afuera en todas direcciones. En ese mismo instante, los Transformers pulsaron sus activadores. Los paneles de su armadura resplandecían de un azul brillante, rodeando a cada uno de ellos con una barrera centelleante. Se trataba de una tecnología desarrollada por los propios ancianos. Energía infinita almacenada en baterías similares a células, convertida en escudos protectores. Thanos arqueó una ceja al ver aquello. Su onda de energía impactó contra los escudos, detonando contra ellos en una serie de estruendos ensordecedores. Los 30 Transformers salieron disparados cientos de metros hacia atrás. Sus barreras se hicieron añicos, pero se recompusieron rápidamente y volvieron a la carga. Thanos extendió su mano izquierda una vez más y la apretó. Auge. Otra explosión se propagó hacia afuera. Grieta. Esta vez, el equipo de los Transformers cedió ante la tensión. Una vez más, los 30 salieron disparados cientos de metros, con la armadura fracturada y los sistemas al límite.
Milagrosamente, ninguno resultó destruido, pero los daños fueron graves. Aún así, siguieron adelante, decididos a cumplir la orden de ataque. Los ojos del coleccionista se entrecerraron mientras estudiaba la escena a través de sus instrumentos. Thanos está usando la gema del infinito. Los descendientes no pueden enfrentarse a él directamente. Advirtió a los ancianos. Envíalos en grupos de 3 para hostigarlo, y luego haz que Godzilla ataque con su aliento. Puedes coordinarlo. Los ancianos ya habían llegado a la misma conclusión. Sus cañones de destructor estelar eran inútiles. Dispararlos solo aniquilaría a sus propias fuerzas. En ese momento, el aliento atómico de Godzilla era la única solución viable. A través del comunicador implantado en su oído, Godzilla recibió la orden de los ancianos. Miró hacia el campo de batalla e instantáneamente divisó a Thanos. Su posición era imposible de pasar por alto con cada cegadora onda expansiva de energía naranja. El mensaje de los ancianos era simple. Desata tu aliento atómico más poderoso sobre Thanos. Los Transformers se encargarán de la coordinación. Godzilla no dudó. Sus fauces se abrieron de par en par cuando el reactor dentro de su cuerpo cobró vida con un rugido, ardiendo con más intensidad y rapidez. En un instante, todo su ser ardió como un horno viviente, las llamas envolviendo su enorme cuerpo. Ardía de energía, como el Capitán Marvel en su forma binaria. Perdición. El resplandor se intensificó, subiendo por su garganta hasta cegarlo. Luego, con una preparación final, Godzilla apuntó a Thanos, y desató su aliento atómico más poderoso. Un rayo titánico de luz azul dividió el campo de batalla. La flota de Transformers ya había recibido la orden. En perfecta sincronía, rompieron la formación y abrieron paso, como una cuenta regresiva que llega a 0. El rayo se abrió paso a través del vacío. Aquellos miembros de la Legión de Thanos que no pudieron esquivar a tiempo fueron aniquilados al instante, reducidos a cenizas y partículas dispersas. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.